Hola chicos, bueno, ha llegado el momento de hacer este vídeo porque llevo un tiempo sin subir vídeos y los últimos que he subido casi en el último año y medio ha sido gracias a que he tenido ayuda de gente de mi equipo, ¿vale? Pero quería hacer este vídeo en el que, como veis, va a tratar sobre escritura y ansiedad para explicaros un poco qué es lo que ha pasado, porque he estado más out. Los que me seguís en mis redes sociales lo habréis visto también, que he estado menos presente en muchos momentos, y bueno, explicaros qué es lo que ha pasado y también cómo se puede vivir con esta situación, compartirla con aquellos de vosotros que la hayáis vivido, que hayáis tenido algún problema similar relacionado con la salud mental, porque sigue estando muy silenciada, se sufre de una manera muy diferente, porque se sufre también con una soledad añadida a veces. Y bueno, mi intención no es otra que ayudaros, que ya sabéis, como siempre, a través del canal. Y bueno, antes de nada tengo que contaros qué es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Bueno, yo es que os diría que empecé a tener ansiedad hace 16 años. Pero en realidad, después de indagar mucho, lo cierto es que tenía algunos problemas que también se clasifican dentro de las cosas que están relacionadas con la ansiedad desde muy pequeñita. Por ejemplo, yo de pequeñita tenía mutismo infantil, que consiste en que, bueno, normalmente suele ser que no hablas en algunos lugares, en mi caso era en el cole, que hablaba en voz bajita, ¿no? Esto es una forma de ansiedad, al parecer, ¿no? Y yo no he sabido, ojalá lo hubiera sabido entonces, porque nos habríamos ido entrenando toda la familia para lo que es vivir con un problema de ansiedad, o quizá para tener herramientas para que no llegase a ser un problema tan fuerte. Pero bueno, digamos que yo llevo lidiando con este problema 16 años, más o menos, 15, 16 años. Desde que tuve que realizar un curso que fue muy bestia, que nos dejó a todos los que pasamos por él bastante machacados, y bueno, quizá demandó demasiado de mí y ahí hubo algo como que se me hizo crack, ¿vale? Hay un libro muy interesante de Rosa Montero que es El peligro de estar cuerda, que explica muy bien todo este tipo de cosas. Por si lo queréis leer, os lo recomiendo muchísimo, y además se lee en un pliqui. Rosa Montero, si podéis conseguir que os firme un libro, siempre es una tía estupenda y siempre da gusto, bueno, pues poder encontrarla en algún acto o en alguna actividad. Bien, y después de hacer esto, que no me pagan por promocionar a Rosa Montero, aunque lo haría encantada, hacer anuncios sobre Rosa Montero no me importaría, bueno, os paso a contar un poco, ¿no? Yo he convivido con la ansiedad de una forma más o menos llevadera, más llevadera en unos momentos que en otros. Es decir, por ejemplo, cuando empecé a tener ansiedad, al principio no necesitaba tomarme nada, de hecho incluso un poco de ansiedad. Algunos habréis visto este capítulo de Big Bang Theory en el que Sheldon se autoinduce ansiedad para ser más productivo, pero se te va de las manos y se te acaba disparando. Ese es el problema de las personas que padecemos ansiedad. Un poquito de ansiedad te activa, ¿vale? Pero si se te va de las manos, bueno, en fin. Por ejemplo, no recuerdo cuántos años hace que no me tomo un café que no sea descafeinado, ¿vale? Pero yo suelo ser más de beber té. Desde entonces, aún así, moderado, y tengo muchísimo té descafeinado en casa y sin teína. En fin. He ido escalando en ansiedad, aunque hubo momentos en los que he tenido ansiedad todos los días, tenía más ansiedad por la noche, tenía que poner metilas de 4 en 4, tomar medicamentos, bueno, pues ansiolíticos, que me imagino que muchos los habréis tenido que tomar en algún momento, quizá en algún episodio, aunque no tengáis una ansiedad muy larga, porque bueno, yo ya os cuento que lo que tengo yo es ansiedad generalizada y crónica, ¿vale? Por el tiempo que llevo con la enfermedad. Y bueno, pues llegó un momento en el que, quizá en parte por la inestabilidad que generan ciertas formas de vida, como ser autónomo, he mezclado con que yo me meto en muchas cosas, ¿vale? Porque yo doy clases de escritura, pero también tengo una editorial, y luego, por otra parte, yo me niego a renunciar a escribir. No pienso renunciar nunca a escribir, vamos, mientras me queden energías, ¿no? A veces hay que parar de escribir, pero bueno, no demasiado tiempo. Bueno, pues a partir de ahí he tenido episodios de más y menos ansiedad, pero digamos que han sido momentos muy puntuales en los que he estado algunos meses sin nada de ansiedad, ¿vale? Y bueno, pues después de eso, más o menos cuando empezó la crisis esta económica de, bueno, no 2008, pero quizá 2009, 2010, empezó a subirme la ansiedad, a subir. Llegó un momento en que tenía ansiedad, pero ansiedad de que digo, esto es un ataque de ansiedad, y esto es otro ataque de ansiedad, y esto es otro ataque de ansiedad, y 3-4 veces al día, crisis de ansiedad, aparte de tener ansiedad latente casi todo el tiempo, de dormir con ansiedad, despertarme con ataques de ansiedad. Ahora mismo tengo bien el sueño, más o menos, afortunadamente,
salvo algunos días. Pero, porque bueno, soy muy dormilona, tengo esa suerte para esto. Pero de llegar a estar todo el día sin poder respirar y decir, por mucho deporte que haga y por mucha terapia que haga, tendría que pasarme el día subida a una bicicleta y apuntarme al Tour de Francia para poder calmar toda la ansiedad que llevo dentro. Bien, entonces, después de ver pues que estaba mal de verdad, pensad que cuando una persona está mala de verdad de ansiedad, puede significar lo mismo que cuando veis a una persona que tiene 39 de fiebre y se tiene que quedar en la cama porque no puede hacer otra cosa que esperar a que se pase. Bueno, pues tuve que parar de trabajar. Respecto a este sentido, a esta situación, porque algunas veces la gente te viene y te dice cosas, no las hagáis nunca. Pero hombre, intenta tranquilizarte. Claro, yo es que lo que quiero es estar nerviosa, ¿no? Y por eso lo hago. ¿Vale? Este tipo de cosas no las digáis. Os recomiendo mucho el episodio de Modern Love de Acéptame tal como soy, sea quien sea. Aunque no es este problema, es sobre el trastorno bipolar, pero explica muchas cosas que viven las personas que tienen problemas de salud mental. Y sobre todo en grandes ciudades y en la forma de vida quizá más neoyorquina, pues cómo puede llegar a convertirse en un problema también de soledad, ¿no? Bueno, sigo contándoos mi caso personal, ¿no? Que es el que os puede interesar un poco a los que seguís el canal de YouTube y me seguís desde hace ya tiempo. Llegó un momento en el que, bueno, pues tuve que hablar con mi familia, ellos ya me lo habían dicho hacía tiempo y me dijeron, necesitas parar, y necesitas parar un año. Yo me negaba a parar un año entero, pero he parado 9 meses de trabajar y ahora mismo he tenido mis altibajos, de vez en cuando tengo que estar una semana trabajando mucho menos. O sea, a lo mejor lo puedo sacar 2 días y a la semana siguiente tengo que echar para adelante, sacar para adelante todo lo que se me ha quedado en medio, ¿vale? A medias, y bueno, pues es complicado. La verdad es que durante el tiempo que estuve sin trabajar tuve mucha ayuda del equipo de Tinta Púrpura, entonces bueno, pues ahí me sentí bastante bien respaldada. En cuanto me empecé a encontrar mejor, yo volví a dar las clases que dábamos los martes, que las reanudaremos espero prontito. Aunque bueno, luego ha habido algunos cambios y demás y bueno, pues ahora mismo digamos que el equipo es un poco más pequeñito y entonces pues por ejemplo los vídeos, teníamos ya unos cuantos vídeos preparados y grabados y los hemos ido subiendo, pero bueno, como veréis llevo un tiempo que ya esos vídeos digamos que se han acabado y yo bueno, pues estoy con un montonazo de contenido nuevo para preparar. Pero bueno, como os decía, tuve que parar y cuando tuve que parar además pensé, bueno, cuando pare seguro que me siento más relajada. Y ¿vale? Tenía tanta ansiedad, aunque me pasaba el día descansando, echada, luego un rato en la terraza, bebiendo tesinteína, ganando peso, que es otra de las cosas que suceden entre medicaciones y que el cuerpo te pide muchos hidratos porque te genera luego serotonina y te calman. Y no podía ni leer un libro, ¿vale? Al principio fue horrible. Y luego con ciertos tratamientos un poco complicados, si alguno queréis dejadme comentarios de cómo estáis o si tenéis alguna consulta puntual, yo intento ayudaros también con esto, ¿vale? Aquí estoy para ayudaros, siempre ha sido así. Y bueno, si con esto también queréis contar vuestra historia en estos temas de salud o bueno, pues no sé, pues o preguntarme algo, pues también lo podéis hacer, ¿vale? Pero bueno, pude dar como un primer empujoncito, ¿vale? Que digamos un tratamiento que digamos que me sacó de estar en la cama casi todo el día. Y aún así, ansiedad todo el día. Además de esto, bueno, sal a caminar. Es una cosa muy recomendada, muy sana y es verdad que es muy buena, pero aseguraos de que no tenéis mal la pisada porque entonces os puede pasar como a mí, que por el estrés al haber ganado peso, se me produjo el estrés sobre el pie por haber ganado peso, no pisaba bien del todo y se me rompió un dedo del pie y entonces eso hizo que pudiera hacer todavía menos ejercicio, ¿no? Pues como a perro flaco todos son pulgas, pues a perro gordo también todo fueron pulgas y esto me hizo también pues ir un poquito más despacio en la recuperación y en el retomar las funciones de muchas de las cosas de la escuela y en concreto lo que se ha quedado un poquitín más abandonado es el canal. Pues que no os imagináis la lista de vídeos que tenemos pendientes de hacer y de gente que está comprometida a colaborar, temáticas que os van a molar un montón, así que bueno, no os preocupéis porque todo va a llegar y como os digo, la recuperación está comenzando, ¿vale? O sea que por eso no os preocupéis. Bueno, dicho esto, a mí me gustaría pasar a comentaros un poco en qué consiste el tema de la ansiedad, muy rápidamente, porque hay gente que piensa que está nerviosa y dice, ¡ay, qué ansiedad! No, eso no es ansiedad. La ansiedad
implica que tienes los síntomas del miedo sin que haya una amenaza delante, ¿vale? Lo cual no significa, evidentemente, que tú puedas sentir una amenaza o un estrés y que se te desate la ansiedad. Pero no es lo mismo que estar agobiado y que estar nervioso, ni que tener sueño, ¿vale? Y hay que ser muy respetuoso con las personas que tienen estos problemas, porque a veces encima hay gente que se burla, ¡ay, tiene ansiedad! Como si no tuviera nada. Te cambio 2 días mis crisis de ansiedad por tu jaqueca y a lo mejor vemos a ver quién gana. A lo mejor es un duelo interesante. Bueno, habrá gente que tiene también migrañas espantosas, no lo dudo. Pero bueno, que es una enfermedad y que no es una enfermedad que sea menos, ¿vale? Porque venga del sistema nervioso. Lo que nos genera a los ansiosos son los síntomas bueno, pues del miedo. Entonces, bueno, pues que tenemos palpitaciones, tensión muscular, visión en túnel, no sé, opresión en el pecho. A mí lo que más me genera es dificultad para respirar. Yo tengo la sensación de que alguien me ha puesto un anzuelo en el diafragma y está tirando todo el rato, y está tirando y está tirando, y mientras tanto se me está agarrotando como si se me hiciera de piedra todo el cuello. Eso genera también mareos, que fue uno de mis primeros síntomas de ansiedad, de hecho. A veces hace que se te nuble un poco la vista, te cuesta concentrarte. Si tienes, a lo mejor no eres consciente, por ejemplo, de que todo el mundo tiene un poquito de dislexia, ¿no? Entonces muchas veces no se manifiesta porque, o sea, no es un sí o no, sino que es en realidad una gradación, ¿no? Muchas veces no se manifiesta hasta que estamos muy estresados. A mí me ha pasado ponerme a trabajar y decir, estoy viendo una palabra que no es, esto es vamos, lo supe escuchando a una mujer experta en dislexia, ¿vale? Esto es una cosa que me pasa porque quizás sí tengo un poquito de dislexia, pero que solo se me dispara a través del estrés, y cuando no estoy estresada no se me dispara esa dislexia, ¿no? Bueno, eso sería un poco lo que diríamos sobre la ansiedad. Me podéis contar más síntomas. Por ejemplo, hay gente que se le cierra mucho el estómago, pero si pasa mucho tiempo normalmente empiezas a tener hambre por una razón, y es porque cuando tomas hidratos, como decía, estos luego hacen que segregue serotonina, y eso es lo que hace también muchas veces que las personas con problemas de salud mental ganen peso, porque bueno, pues al final pues el cuerpo te pide eso, y es más eficaz que cualquier medicación, así lo dicen los psiquiatras, ¿vale? Luego dentro de las ansiedades hay una familia tremenda, ¿no? Algunas a mí, por ejemplo, no me han tocado. Yo no suelo tener ansiedad social, por ejemplo. Pero lo que sí que tengo es claramente ansiedad generalizada. Entonces la ansiedad generalizada es un poco una lotería. Como os decía, como en este capítulo de Modern Love, del que hablaba antes, se ve muy claro como de repente es como, ¿y por qué me empieza a pasar esto ahora? Porque en principio no hay ningún detonante, no hay nada relevante que haga que tú de repente empieces a tener ansiedad. Pero el caso es que está ahí. Y dices, yo no sé qué lo habrá desencadenado, pero el caso es que está aquí y ya está empezando y empieza a subir, a subir, a subir. Y bueno, puedes llegar a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico. Luego también depende de si buscas formas de detenerlo, con ejercicio, comiendo, como os decía, formas químicas un poco más elaboradas. Por supuesto con receta, por favor, y aconsejados por algún profesional. Y bueno, pues eso es lo que hace que no sepamos nunca cuándo vamos a tener ansiedad. Entonces, aunque por ejemplo es bastante habitual tener ansiedad un domingo por la tarde o un lunes por la mañana, ¿no? Que es cuando empiezan a venir las tareas de la semana encima, yo a lo mejor un miércoles estoy genial, y además digo, qué bien, porque hoy me he reservado el día para escribir y me siento a escribir y tengo clarísimo lo que voy a escribir, y de repente empiezo a darme cuenta de que ni siquiera puedo enfocar la vista, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que tiene la ansiedad generalizada, que es muy variable cuando se presenta, pero se presenta de forma bastante habitual. Y eso lo que supone es que rompe tu rutina de vida. Y no puedes nunca tener claro al 100% la semana que vas a llevar. O sea, olvidaos de horarios absolutamente estrictos. Me ha pasado muchas veces decir, hoy no puedo trabajar, mañana tendré que trabajar el doble. Bueno, eso pasa también si tienes gripe o si coges el COVID, ¿no? Cuando eres trabajador por tu cuenta. Pero bueno, que os lo quería explicar un poquito. Y bueno, crónica se considera porque se supone que yo ya tengo ansiedad, no es exactamente de por vida, antes se consideraba de por vida, pero bueno, durante un periodo de tiempo muy largo que hace que los médicos lo traten también de una manera diferente, ¿vale? Entonces, bueno, esto era lo primero que os quería explicar, que con esta patología viven millones de personas, con más o menos grados. Hay personas también que pasan por episodios ansiosos, igual que existen los episodios depresivos, que por ejemplo el episodio depresivo puede ser una ruptura con una pareja, ¿no?
bueno, pues eso te puede llevar a un episodio depresivo, por ejemplo. Pero un episodio ansioso también se puede pasar, por ejemplo, porque hayas pasado por un ERE, por ejemplo, en tu empresa, y te haya generado tener ansiedad durante varios meses, pero luego esa situación haya cambiado y hayas podido estar mejor. El entorno influye, la forma de ser influye, y luego hay muchas cosas que seguramente todavía no conocemos bien a fondo que también influyen, ¿no? Que haga capitalismo ahí fuera, dicen que también influye, ¿no? Y el cómo vivimos el ser trabajadores, lo que ahora llaman estrés financiero, bueno, pues estas cosas también no, es lógico que, bueno, pues que tengan su papel en estos problemas. ¿Qué impedimentos me genera la ansiedad o a ti o a mí, ¿vale? A la hora de escribir. Bien, cuando empieza la ansiedad, nosotros entramos en modo supervivencia, ¿vale? Tened en cuenta que para nuestro cerebro, o alguna parte de nuestro cerebro, porque nosotros vemos que no, es como si tuviéramos un tigre de dientes de sable que va a echar a correr para cazarnos, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que poner en marcha todos nuestros mecanismos de supervivencia. Por eso, pues se nos acelera el pulso, empezamos a respirar con mayor intensidad, se nos dilatan las pupilas, y otra cosa que sucede es que muchas veces acabamos en visión túnel y perdemos muy rápidamente la imaginación, porque la imaginación no es lo más importante a la hora de echar a correr una carrera contra un diente de sable a ver quién llega antes a la rama más alta para que no te coman, ¿vale? Entonces este es quizá el principal problema cuando tenemos un nivel de ansiedad, vamos a decir, tolerable, que nos permite, no sé, ir al supermercado, ir a dar un paseo, ¿vale? O tomar algo con los amigos. También os diré una cosa, la ansiedad e irritabilidad, así que tenedlo en cuenta y dad las gracias a la gente que tiene paciencia con vosotros, ¿vale? Y también intentad daros cuenta vosotros para no ser muy pesados, que a veces sin querer uno puede volverse irritable. Bien, pero bueno, como os decía, este es el primer grado, digamos, de limitación de ansiedad. Entonces ahí sí que se pueden hacer otras cosas. Puedes decir, bueno, pues voy a dibujar mi personaje nuevo, voy a buscar fotografías que me recuerden al personaje para ver cómo lo voy a definir, voy a ponerme un documental sobre el lugar donde voy a ubicar la historia. Bueno, podemos hacer muchas cosas todavía, aunque estemos un poquito ansiosos. Podemos grabar un vídeo de YouTube, como estoy yo ahora, un poquito ansiosa, pero estoy grabándolo, ¿vale? Si notáis que de vez en cuando respiro un poco fuerte, es simplemente por eso, pero ahora mismo me encuentro razonablemente bien, pero tengo un poquito de ansiedad, la he tenido durante toda la tarde que llevo con la grabación. Eso en un primer nivel, pero en niveles más fuertes consideradlo como el que tiene una gripe, ¿vale? Que es que hay veces que lo único que puedes hacer es meterte en la cama. Y no puedes decir, no, que salga y se anime. Sí, por supuesto es muy bueno salir, anima mucho, caminar, pasear, etcétera. Es una cosa que podéis hacer también si tenéis un poco nivel de ansiedad, puede que oxigenaros con un paseo os ayude. Llevad plantillas si tenéis problemas de pisada para que no os pase lo que me pasó a mí de romperme el pie. pero que os puede ayudar a oxigenaros. Pero llega un momento, hay una gradación también en la ansiedad. Entonces hay algunos momentos en los que no puedes hacer nada. Primero, una cosa que puede que te resulte es que no puedas escribir. Porque no te puedes meter en la historia, porque es que lo único que estás sintiendo es lo mal que te encuentras y los síntomas de tu cuerpo te están llamando. Oye, que me encuentro mal, yo tengo de verdad, por eso os digo las sensaciones adelanzuelo. Porque es como si me dijera, tira, oye, que estoy aquí y que no me voy a marchar. Que voy a estar aquí y te voy a fastidiar la tarde y te voy a fastidiar el plan que tenías de rematar ese relato, ¿vale? Entonces, bueno, tengamos esto en cuenta. Y cuando llega ese momento incapacitante, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer simplemente es, pues por desgracia, tener paciencia, que es lo que más os van a decir en cualquier sitio médico o relacionado, terapeutas, etcétera. Ten paciencia. Bueno, en realidad ten paciencia significa más bien jódete, porque es que te toca joderte. Ya está, perdonadme la palabra. Pero bueno, que es lo que hay, ¿vale? Entonces muchas veces es mejor descansar y dejarlo para el día siguiente y ver, mira, a lo mejor mañana me encuentro un poquito mejor. También incluso no estaría mal si uno sabe en qué horas se encuentra un poco mejor, bueno, pues decidir cuáles son las que puede dedicar a ciertas tareas, ¿no? Pero como os digo, a veces la ansiedad generalizada es muy aleatoria y no se puede elegir, ¿vale? Así que tenemos que aceptar que vivimos
si tenemos este problema en una situación de cierta incertidumbre y cierto descontrol. Como os digo, llega un momento en el que uno solo se puede meter en la cama. ¿Qué os recomiendo que hagáis? Si tenéis capacidad para leer, que leáis. Si no, escuchad podcasts, audiolibros, etc. Al final, aunque vais a tener menos retentiva de la que tendríais si estuvierais 100% sanos, sí que bueno, pues os permitirá quedaros con anécdotas y datos interesantes que quizá podáis utilizar en algo de escritura. Entonces, bueno, pues intentad pasarlo de la manera menos terrible posible, aunque vais a tener también momentos de bajón. Este es un síntoma también muy habitual en los problemas de ansiedad, que son las crisis de bajones y de llanto. O sea, a lo mejor te pasas de repente, no sé, media hora, una hora llorando y que todo es horrible y no sé qué, y cuando ya lo sueltas todo ese estrés y toda esa tensión, ya estás mejor. Pero el cuerpo te hace soltarla, ¿vale? Bueno, pues a veces el cuerpo es sabio, a veces es menos sabio, porque nos trae esa ansiedad rara, pero otras veces también nos ayuda a regularnos, ¿no? Entonces, bueno, tened en cuenta que lo veamos como lo veamos, tener ansiedad no es una ventaja, ¿vale? Pero, de todas formas, sí que hay algunas cositas que si habéis vivido un periodo de ansiedad o estáis pasando por un episodio de ansiedad o tenéis una ansiedad generalizada, crónica, ansiedad social, etcétera, pues de las que podéis aprender y que podéis utilizar a vuestro favor como escritores y escritoras para vuestra escritura, porque aquí estoy yo para contaros qué cosas os ayudan en vuestra escritura, ¿no? Para eso está el canal y bueno, pues estas son las que yo creo que son más importantes. Tus escenas de terror van a ser las mejores, las que estén mejor explicadas. ¿Por qué? Porque tú sabes perfectamente lo que es sentir el terror dentro del cuerpo, hasta unos niveles tan bestias que a veces no puedes hacer otra cosa más que tumbarte en el sofá o en la cama o donde sea, o te tienes que tomar una pastilla de rescate, o si te la ha recetado el médico, ¿vale? O lo que sea. Entonces, obsérvate cuando sufras esos síntomas de ansiedad, o posiblemente ni siquiera necesites observarte, y trata de trasladar cuando quieras explicar que un personaje tiene miedo, está asustado, está nervioso, todo el abanico de cosas que has sentido. No hace falta que las pongas todas en el mismo personaje, porque también es verdad que muchas veces todos sentimos un poco diferente, pero puedes utilizarlas, y no es nada complicado, para explicar que tu personaje está aterrado. Es muy fácil hacerlo, porque ya sabéis que es mucho mejor mostrar que contar. Si yo digo que mi personaje Karen, dueña de 3 gatos, está a la espera de recibir unos resultados médicos y que nota que se le escapa el temblor de las piernas, que está empezando a tener que hacer ejercicios para controlar la respiración y observar la respiración porque se le está descontrolando, y que además de eso le duele tanto la espalda que no sabe cómo colocarse en la silla de la sala de espera, mientras encima se le nubla un poco la vista, ya sabemos que está aterrada por el resultado y que seguramente tiene miedo de que le digan que tiene algo terrible. Eso, o que es una persona hipocondríaca y que lo está pasando muy mal también por esa razón, ¿no? Porque tiene mucho miedo a diagnósticos que puedan ser muy negativos, y que es otro problema también de salud mental, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas las vamos a hacer mejor que nadie. Así que bueno, digamos que la experiencia siempre nos ayuda. Hay veces que ya sabéis que muchos actores se hacen experiencias muy inmersivas en sus personajes, ¿no? Bueno, pues nosotros también podemos utilizar la ansiedad como una experiencia de inmersión. Incluir y visibilizar problemas de salud mental. Quizás hasta ahora nunca hayas escrito sobre un personaje que tiene un problema de salud mental y no te hayas dado cuenta de lo importante que es visibilizar estos problemas, igual que tantas otras cosas, ¿no? Minorías, no sé, por ejemplo, últimamente en la literatura juvenil se trabaja mucho más la visibilidad de las personas con discapacidad. A mí me parece que es importante, muy importante, y cuando trabajas relación con personas con determinadas discapacidades, te das cuenta de cómo el mundo es una barrera constante para ellos, y bueno, pues también aprendes a comprenderlo, ¿no? Entonces, también podemos hacer nuestra parte y dar visibilidad
a esos problemas de salud mental que también necesitan su espacio para ser reconocidos y que afortunadamente están empezando a reconocerse cada vez más. En España hace poco que se ha aprobado que va a haber un teléfono público del suicida. Antes existía únicamente la línea de la esperanza. Que bueno, si alguien tiene alguna vez algún pensamiento relacionado con esto puede llamar a la línea de esperanza, pero basta que se ponga ese teléfono y tal, pero que sepáis que ya se ha aprobado y además creo que se aprobó por unanimidad en el Congreso, ¿no? Bueno, pues ese tipo de problemas vamos a ser mucho más empáticos también con los de otras personas, ¿no? Creo que las personas con ansiedad, algunas tienen problemas mixtos de ansiedad y depresión. Yo no suelo tender mucho a la depresión, tengo mis bajones, pero no tanto depresiones largas, ¿vale? Y luego, si he tenido algún momento de depresión, ha sido lo que se llama depresión exógena, por factores externos y que, bueno, pues que muchas veces es cuestión de ir superando situaciones que has vivido, ¿no? No porque te venga de dentro como me viene a mí la ansiedad. Pues hay mucha gente que le viene también la depresión únicamente de dentro y con una angustia, un sufrimiento, bueno, pues también entender, por ejemplo, creo que para las personas que tenemos ansiedad es relativamente más fácil entender a las personas con depresión y viceversa, ¿no? Porque las personas con depresión también suelen tener mucha ansiedad. Pero es que hay todo un abanico en el que podemos investigar y con el que podemos conocer gente y también dar visibilidad y ver cómo viven las personas y cómo para tantas personas el día a día es una lucha, es una especie de escalada, de ascenso, como si escalaras una montaña, para poder lograr vivir un día con normalidad. Es duro, pero existe. Entonces, quizá como escritores sea bueno que sepamos reflejarlo y quizá podemos plantearnos si tenemos un poco nosotros la obligación de dar visibilidad a estas situaciones. Ahora que tenemos más sensibilidad respecto a este tema en concreto, bueno, pues ¿por qué no nos ponemos a ello? Bueno, como os estaba diciendo, una de las cosas que nos sucede es que empezamos a ser más empáticos a otros problemas de salud. Como muchas veces vamos a sufrir, y esto yo lo siento, pero os lo digo desde ya, vais a encontraros con gente que creíais que os quería mucho, pero que no es capaz de entender vuestro problema de salud mental y a lo mejor se alejan, os abandonan, os ignoran los problemas, bueno, pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero nosotros en cambio nos volvemos más empáticos porque las personas que sufren se suelen volver más empáticas. A veces yo me pregunto incluso si no sería bueno que todo el mundo X veces en su vida sufriera un poquito, porque creo que hay personas que no tienen otra manera de hacerse mejores personas que sufrir y entender que, que se pasa mal y entonces darse cuenta de que los demás también lo pasan mal, ¿no? Y entonces a partir de ahí suelen ser más cercanas. Bueno, esto mismo, estos aprendizajes, no sé, a lo mejor a alguno de vosotros os ha pasado que no os importaban los problemas de los demás nunca y ahora que tenéis un trastorno ansioso depresivo, por ejemplo, sois más comprensivos con la gente porque sabéis lo que es sufrir, ¿vale? Y cada persona sufre cosas diferentes, pero bueno, que podéis empatizar con mayor facilidad y el ejercicio de empatía es hiper necesario para cualquier escritor. Esto os va a ayudar, además, a crear unos personajes maravillosos. Vais a seguramente a darle mucha más complejidad a los personajes, más capas, porque si a vosotros preguntasen de dónde viene tu problema de ansiedad o tu depresión o bueno, lo que tengas, hombre, pues dices, hombre, pues puede ser que venga de aquí, puede que venga allá, o puede ser que venga de un montón de cosas y un montón de capas y de cosas que he vivido y con las que he nacido y que viviré, o el miedo que me dé el futuro. Bueno, la verdad es que con el cambio climático y las temperaturas que ha alcanzado el mar, no me extrañaría que hoy todos tuviéramos ansiedad por el tema del cambio climático, que hay gente que la vive. Y bueno, a partir de ahí vamos a entender mucho mejor a la gente y vamos a entender mucho mejor a los personajes. Vamos a entender mucho mejor también a nuestros compañeros escritores. Os vais a dar cuenta de que muchos también han pasado por algún problema de este estilo, ¿no? Y bueno, una vez más me remito al libro del peligro de estar cuerda de Rosa Montero, donde lo explica bastante bien. Los escritores somos seres sensibles en general, entonces puede que eso haga que este tipo de cosas nos afecten más. No lo sé, yo sí me considero una persona emocional. Me considero también una persona muy práctica y muy terrenal, muy de lo tangible, ¿vale?
pero es cierto que siempre me he considerado una persona emocional. Entonces, bueno, pues también trabajemos esa sensibilidad que tenemos como escritores, utilicémosla para ayudar a las personas, primero a nuestros compañeros de profesión, a toda esa familia y esos amigos que han elegido aguantarte y cuidarte y ayudarte cuando estás fastidiado, en tus días buenos y en tus días malos. Que a veces exige mucha paciencia porque, como os digo, la irritabilidad a veces ni siquiera nos damos cuenta de que la tenemos, ¿vale? Y pensemos en los personajes que vayamos a crear con todas esas complejidades y cómo vemos ahora el mundo después de haber pasado por esto, y nos damos cuenta de que todo es mucho más difícil de entender de lo que a veces hemos creído. Yo he leído alguna vez libros en los que, oye, ponen un parrafito del pasado de que no sé quién, su padre no hacía caso, y eso es todo lo que me dices para que un personaje se haya convertido en villano. Hombre, vale, quizás sea lo único que quieras mostrar, pero parecía un poco como sacado debajo de la manga de, pues este porque será malo, pues porque no le hacía caso a su padre. No, hay más cosas, ¿no? Si tu padre no te hace caso y tú quieres mucho a tu padre y tu padre es una persona a la que admiras, te gustaría compartir tiempo con esa persona, aprender más de esa persona. Si eres un niño y te sientes solo, bueno, pues y ves que tu padre pasa de pasar tiempo contigo, pues te vas a encontrar peor, porque vas a pensar que quizá, es un ejemplo, puede ser que no eres lo bastante válido o importante para que tu padre te dedique tiempo, y entonces a partir de ahí empiezan los complejos, los temas de los apegos inseguros, bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, se puede trabajar muchísimo con lo que vais a aprender, si tenéis ansiedad, que más seguramente aprenderéis un poquito de vuestros terapeutas, pues a crear personajes muy tridimensionales y muy reales, así que bueno, esta es otra manera de aprovecharlo. Por último, si tienes ansiedad, seguramente seas una persona exigente. Eh, Está bien ser exigente en la justa medida, pero seguramente si eres exigente, y bueno, intenta no pasarte, ¿vale? Pero querrás que tus sueños se vayan cumpliendo. Entonces, quizá empieces por escribir una novela en la que quieras contar tu historia, desahogarte, hablar de tu ansiedad o de tu depresión o de tu trastorno límite de la personalidad. Bueno, puedes tener muchas cosas, ¿vale? O sea, bueno, hay una lista de salud mental tremenda. Que por desgracia creo que también se debería enseñar en los colegios sobre estos temas, ¿no? Pero además de que lo comprendas, de que aprendas, como decíamos antes, nuevos términos psicológicos, bueno, pues tenemos que reconocernos que normalmente somos personas exigentes y que además queremos hacer como un pequeño avance en nuestras vidas. Es decir, después de ese primer libro, seguramente queramos que se publique otro, y luego otro, y luego otro, y a ser posible que cada vez tenga más lectores, que cada vez tengan más éxito, que cada vez tu estilo y tu técnica sean mejores, más personales, estén más pulidas. Todo esto, a lo mejor una persona que no tiene estos problemas de exigencia, a lo mejor no lo ve así. Yo he visto a gente y he trabajado con gente que lo único que quería era tener su libro en Amazon y ni siquiera le importaba demasiado que la historia tuviera mucha coherencia, simplemente quería que la historia estuviera allí para que la leyeran sus amigos. O sea, coherencia sí, ¿vale? Pero que no le importaba demasiado que, no sé, los personajes fueran un poco planos, ¿no? No, he querido escribir esta historia, la he disfrutado mucho y quiero que la lean mis amigos. Y ya está. Y es totalmente respetable. Pero seguramente si eres un escritor con estas características de ansiedad, lo que tú quieras es hacer, aunque sea un poquito, de carrera literaria. Lo que yo digo siempre, creo que todo el mundo puede llegar a tener su pequeño huequecito. A lo mejor no vamos a ser esta gran Rosa Montero, ¿no? Pero sí podemos tener nuestro huequecito. Entonces, bueno, pues a ese respecto trabajemos o sea, aprovechemos que somos exigentes, pero también frenándonos un poquito, ¿vale? Sin pasarnos, porque si se nos va de las manos, pues al final lo que va a pasar es que vamos a acabar en un ataque de ansiedad en lugar de en un plan de acción de qué es lo que, como, cuándo voy a ponerme con esta novela, qué días voy a ponerme a moverla y a buscar editoriales, cómo voy a redactar la propuesta editorial, cuál es el siguiente proyecto que tengo después. La novela que estoy promocionando ahora
a quién se la voy a enviar para que me la reseñe, o voy a organizar una presentación. Bueno, 1000 cosas, ¿no?, que se pueden hacer desde esa exigencia, pero vamos a intentar que esa exigencia esté bien entendida y medir nuestras fuerzas. Y recordad también que, bueno, pues que si tenéis esta situación de, bueno, como os decía, cierto descontrol, la aleatoriedad, pues a veces vais a llegar a menos de lo que os creéis que podéis llegar. Entonces eso también hay que medirlo, ¿vale? Pero recordad que vosotros no sois vuestra ansiedad. Es decir, la ansiedad es parte de vosotros, ¿vale? Eso también hay que aceptarlo. No creo que sea bueno sentirse culpable por tener ansiedad, pero muchas veces yo creo que cuando una persona tiene un problema que parece que se le ha originado en la cabeza, ¿no? Pues cree que ha hecho algo malo contra sí mismo, ¿no? Y como un poco como... Bueno, cuando tienes una enfermedad autoinmune no haces nada voluntariamente para tenerla, ¿no? Pero como si estuvieras autosaboteándote, generándote tú esos síntomas desde tu inconsciente, ¿vale? Es importante intentar borrar este pensamiento. Y sobre todo intentar borrar la culpa. Es bueno ser responsables de nuestra salud, trabajarla, cuidarla, con terapia, yendo al médico. Si hace falta algún tratamiento, bueno, yo os diré en algún momento, si alguno queréis hablamos por privado, de lo que opino un poco también de ciertos tratamientos médicos. Creo que muchas veces son necesarios, pero también hay veces que hay que tener cuidado con no tener a los pacientes sobremedicados. Simplemente, ¿vale? Pero hay que confiar en los médicos, hay que confiar en los terapeutas. Esto a veces el problema también es económico porque no está bien dotada la sanidad en general y bueno, la salud mental, pues de que voy a hablar, no me voy a poner aquí a hacer un speech sobre la sanidad porque tendría que montar otro vídeo y tendría que cambiar la temática del canal. Pero no penséis que sois la persona que ha destruido vuestra vida o que se ha cargado vuestra salud. Cuando fui al cabo de un mes y pico de empezar la baja a un médico que me hizo un tratamiento que me hizo mejorar sensiblemente, a explicarle mi situación, bueno, fui y me acompañó mi madre, ¿no? Que bueno, mis padres me han apoyado muchísimo en esto, mi hermano, mi pareja, mi marido, también, y algunos, bueno, muchos amigos, la verdad, la mayoría de los amigos, me han apoyado bastante. También ha habido personas que, bueno, en fin, ya no están en mi vida, dejémoslo ahí, ¿vale? Pero cuando fuimos a este médico, lo primero que me preguntó es, ¿cuánta gente en tu familia ha tenido depresión? Digo, espera que he hecho a contar, porque yo tengo una familia muy grande. Y sí que es verdad que en una rama de mi familia hay mucha tendencia a la depresión. Entonces, aunque yo no sea una persona con tendencia a la depresión, eso quizás sí me da más papeletas. Y yo no he hecho nada para eso. Igual que no he hecho nada para haber nacido en el país que he nacido, o tener la familia que he tenido, o pues no sé, la suerte que he tenido en otras cosas que son privilegios, pues en cambio en esto pues he tenido mala suerte, ¿vale? Y tengo mayor tendencia que otras personas, si no quizá tendría ansiedad, pero no tanta, ¿no? O bueno, no sabemos. Pero lo importante también en todo esto es que no nos convirtamos en nuestro propio enemigo y que no nos machaquemos constantemente con que somos nosotros los causantes de nuestro mal. Y nos va a pasar por la cabeza. Pero por favor, si nos pasa, intentemos borrarlo. O decirle a alguien que por favor, si decimos eso en voz alta, nos diga que nos habíamos comprometido a dejar de decir eso. Esto también nos puede ayudar bastante. Y bueno, aparte de esta exigencia, como os digo, también os hace personas que a pesar de que tengáis estos problemas de salud, os hace también personas muy valoradas normalmente. Esto también os lo digo. Ahora, tened en cuenta también que hay que intentar pues controlar a veces, ¿no? Pues momentos de mal humor, etc. Una cosa más sobre todo este tema de la ansiedad es, bueno, vais a reconocer a la gente que está ahí, ¿no? A lo largo de la vida, bueno, hay una historia que a mí me gustó mucho, que supongo que la conoceréis, ¿no? Que es un chico que es su cumpleaños y, bueno, pues le dice a su padre que por favor que llame a sus amigos, que tenía ahí una lista con la agenda de sus amigos, que les avise para que vayan para hacer una fiesta por la tarde cuando vuelva de trabajar. Y bueno, cuando llega pues hay 3 personas. Y entonces le dice, oye papá, pero ¿por qué hay tan poca gente? Y dice, pues mira, he cogido el teléfono y en vez de decirles que era tu cumpleaños, lo que he hecho ha sido que les he dicho a tus amigos que tenías un problema
y que te necesitaban. Estas 3 personas son las que han venido. Estas 3 personas son tus amigos, ¿vale? Quizá no hubo fiesta, pero quizá hubo un gran descubrimiento, ¿no? Ese día para esa persona. Aunque también yo creo que hay personas que a veces saben estar en unas situaciones y en otras no saben cómo estar, porque el tema de la salud mental todavía está en pañales en muchas cosas y para muchas personas. Pero recordad eso, que quizá os vais a llevar muchas decepciones si tenéis un problema como este, pero también os vais a llevar muchas buenas sorpresas, vais a recibir muchísimo apoyo. Yo en mi perfil personal de Facebook estoy haciendo un gran esfuerzo por hablar de todo lo que estoy viviendo con la ansiedad, precisamente porque me he sentido muy invisibilizada por ciertas personas y decidí que tenía que visibilizar el problema de la ansiedad generalizada y crónica para que más gente pudiera sentirse incluida. Y bueno, aparte de gente que me manda mensajes de apoyo, también me escribo con mucha gente de, pues yo tengo esto de ansiedad, pues a mí me da esto el médico, pues yo hago esto otro, pues tal y pues ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis simplemente eso, que también vais a encontrar compañeros en el camino. Y bueno, pues este vídeo se está alargando mucho, así que yo creo que ya vamos a dejar de hablar de esto. El próximo vídeo sí será sobre escritura. Y bueno, yo voy a intentar implementar un cambio en el canal, pero todavía tengo que reactivarlo un poquito, que es el de que tengamos el botón de super gracias, por si queréis de vez en cuando invitarme a un cafelillo, o bueno, cafelillos de descafeinado, como os decía, ¿no? O un té, que café con cafeína no suelo tomar porque me pongo como una moto. Después de todo esto que os he contado, supongo que lo entenderéis. Y nada, me gustaría saber si estos consejos os han ayudado, si me lo queréis dejar en los comentarios. También si tenéis otras cosas que hayáis observado que habéis desarrollado mejor a raíz de tener algún tema de salud mental, sea ansiedad o sea otro, y que habéis aprendido como escritores, si queréis también para la vida, bueno, todas estas cosas, ¿vale? Y nada, yo voy remontando, me voy encontrando mejor, creo que en la parte más profunda del hoyo ya no estoy. Tengo algunos días un poco mejores, otros días un poco peores. Por ejemplo, hoy he tenido que cancelar mi clase de boxeo, pero iré mañana por la mañana, porque tenía ansiedad y como no sé si me notáis, yo lo noto en los vídeos, sé en qué vídeos tengo ansiedad y en qué vídeos no tengo ansiedad, perfectamente. Me veo grabada y lo sé perfectamente. Quizá vosotros también os dais cuenta, algunos sí, algunos no. Podéis ir haciendo así, mirando si queréis, como juego, y cuando encontráis uno os bebéis un chupito. No, hombre, es broma. Pero bueno, que si habéis llegado hasta aquí, os agradezco mucho también que hayáis escuchado esta experiencia personal, porque bueno, para mí no es fácil, a veces porque sé que también se encuentra mucho rechazo, me expongo mucho y hay personas que creerán que por tener un problema así soy menos profesional, puedo llegar a ser menos profesional. Creedme, para nada. Si yo en un momento dado no puedo, yo qué sé, dar una clase, o la recupero otro día o busco a alguien que me sustituya. Pero afortunadamente ahora mismo mi estado de salud está bastante más regularizado y bueno, y me organizo bastante bien los calendarios, las clases, las correcciones, todo esto porque, bueno, es cuestión de ser un poquito pesimista a la hora de hacer los horarios para dejarte huecos por si acaso te pones malito. Básicamente es eso. Pero afortunadamente sigo al frente de la escuela Tinta Púrpura y además no sé si os acordáis, pero yo me sigo acordando, hace no sé si son ya 10 o 11 años, el día que estaba en un taller que empezaba a hablar de YouTube y de cómo lo podían aprovechar los artesanos para mostrar su trabajo. Y yo hacía algunas cosas de moda, pero pensé, lo que a mí me gustaría contar en YouTube es cómo escribo, métodos para escribir, fuentes, cosas que he ido inventándome yo o que he ido tomando de libros de cómo documentar, cómo crear un personaje, bueno, muchas de estas cosas. Y entonces era mi primer móvil con internet. Busqué, no había nadie que hubiera escrito nada en español, no sé si en otras lenguas, claro, sobre escritura creativa y mundo editorial. Consulté con mi hermano, que era el que entonces me ayudaba con la edición, y me dijo, sí, pues me parece muy buena idea, venga, vamos a hacer unos cuantos vídeos. Empezamos a hacer vídeos, hemos ido haciéndolos siempre, bueno, pues avanzando a veces como hemos podido, pero a día de hoy seguimos siendo el primer canal que decidió ayudaros a convertiros en escritores, a vivir la aventura
de escribir y de ser escritores, que son dos cosas maravillosas. Y vamos a seguir siéndolo, ¿vale? O sea que por eso no os preocupéis. Sobre todo, bueno, no voy a deciros la lista de autores que tenemos para colaboraciones este año, porque entonces me va a dar más ansiedad a mí, ¿vale? Pero que sepáis que tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, literatura infantil, trilogías, literatura histórica. Bueno, 3 ejemplos, ¿no? Para que os hagáis una idea, pero tenemos más cositas aún. Y yo creo que va a valer la pena compartirlo con vosotros y que lo disfrutemos todos juntos. Así que después de todo esto que os he contado, gracias por llegar hasta aquí y nada, os mando un abrazo enorme y sobre todo, como os digo siempre, nunca, nunca, nunca dejéis de escribir. Y ya sabéis, si os queréis animar, me podéis poner un like, me podéis poner un comentario, podéis compartir el vídeo, podéis seguirme en redes sociales. Yo voy a seguir aquí, contra viento y marea, y aunque esté enferma, y aunque me tenga que levantar arrastrándome, seguiré haciendo vídeos y seguiré compartiendo con vosotros todo este sueño de convertirnos en escritores. Un abrazo y cuidaos mucho.